sobre la coyuntura internacional y sobre la coyuntura nacional. Pregunto, los que estamos presentes, ¿sí leyeron esos documentos? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Licenciado, sí, en mi caso yo sí los vi, pero no los leí porque estaba en labores. Ya ahorita después de clase los leemos. ¿Alguien que haya tenido o que viva de sus rentas que haya leído los artículos que envié? Buenas tardes, Lick. Yo leí el de Prensa Libre, donde hablaba que Estados Unidos está en riesgo de caer en esta inflación y obviamente nos va a perjudicar a nosotros porque es nuestro primer país como socio comercial, ¿verdad? Entonces, de eso hablaba, creo que los 3 artículos, pero yo el que pude leer fue el de Prensa Libre. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? Buenas tardes, licenciado. Yo en este caso leí los que usted mandó del periódico. Sobre A ver, contame, ¿qué? Sí, exactamente sobre las expectativas de que se puede presentar una deuda estanflacionaria, ¿verdad? Y además de eso, los índices como el IDH, que es uno de los más bajos aquí en Guatemala. Bien, cabalmente les mandé los dos, porque de acuerdo a las autoridades, y mandé uno de las autoridades monetarias que daban un informe y las expectativas de la economía del país, precisamente para que vieran la no correspondencia entre lo que se espera y las cifras que maneja el país y el índice de desarrollo humano que nos tiene en el último lugar de América Latina. ¿Por qué les envié estos documentos? Uno, quiero por favor que comprendan que hay que leer. Para ser buen economista se tiene que leer permanentemente, no solamente textos, la teoría, sino que cómo se está evaluando la actividad económica o la coyuntura económica internacional y nacional. Ahí hay aspectos, lógicamente, que ustedes saben por haber estudiado teoría económica, que son utilizados para poder explicar la situación de la coyuntura internacional, lo que podría esperarse derivado a los canales de distribución por un lado, por otro lado el tema de la guerra, ¿sí? Por otro lado la versión monetarista de la cantidad de dinero que las economías producto de la pandemia inyectaron a la economía de sus países y que eso es lo que está afectando la situación actual con el índice de precios, con la inflación ya llegando a casi 2 dígitos, que lógicamente es preocupante derivado a el efecto que tiene en el ingreso real de todos los consumidores. No hablo de los asalariados, de todos los consumidores, sean estos asalariados o no, ya vivan de la economía informal, tengan un negocio, lógicamente consumen y su ingreso real se ve afectado. Y lo que quería que revisaran ahí, o lo van a revisar, es que se habla de la economía pública, de la política monetaria, ¿sí? Que los datos que dio el banco, pues realmente no están seguros de la situación. Los señores de la industria, cómo ven el asunto en
en el país, pero el mejor que puede dar opinión sos vos que sos economista, ¿ok? Porque sí entendés y vas comprendiendo cómo funciona el sistema económico. Lógicamente, lo que se espera, derivado a que se va a atacar las causas de la inflación con instrumentos que no van a tener un efecto en esas causas, sino que van a afectar otra variable, que en este caso es el consumo. En este sentido, y para que puedan ustedes comprenderlo mejor, por favor, alguien que en este momento ingrese a San Google y le pregunte cuáles son las causas de la inflación. Yo podría hacerlo, pero quiero que participen ustedes. Por favor, alguien que esté conectado a internet, pregunte ahí cuáles son las causas de la inflación. Porque lo primero que el economista debe tener claro es cuáles son las causas que está provocando este síntoma que se expresa en un crecimiento constante y sostenido en el nivel general de precios. Para hablarles de los aspectos técnicos de cómo se explica la bendita inflación. Entonces, ¿alguien ya ingresó? ¿Que nos pueda contar? Sí, licenciado, aquí da las principales causas. Dice la inflación por demanda. Leo lo que dice, lo que se entiende por eso. Sí, no, explicando, léelo para luego hacer nuestro análisis. Bueno, la inflación por demanda aparece cuando aumenta la demanda general y la oferta del sector productivo no es capaz de hacer frente a esa demanda, por lo que suben los precios. Por ejemplo, cuando se pone de moda una marca de ropa, sus precios suelen acabar subiendo. La otra causa es la inflación por costes. Dice que esta se produce cuando aumentan los costes de producción, ya sea porque aumenten los precios de las materias primas, de la mano de obra, o bien porque son impuestos, lo cual provoca que los productores suban el precio final del producto o servicio para compensar dicha subida. La siguiente causa dice que es la inflación autoconstruida. Y esta surge ante expectativas de los productores de que van a subir los precios en el futuro y buscan anticiparse a ellos, subiendo los precios primero. Y eso provoca que al final se cumplan sus predicciones por haber subido los precios. La última que indica es por el aumento de la base monetaria. Y esta es cuando aumenta la base monetaria, cantidad de dinero que hay en una economía. Provoca que aumente la demanda de productos más rápido que el suministro de los bienes y servicios de la oferta. Ello provoca que aumenten los precios. Muchas gracias. Como ven, ya es fácil comprender, porque tener la información a la mano, ¿no? Hoy por hoy no nos podemos quejar de nada, porque solo le preguntamos a San Google y ahí aparece toda la respuesta. Lo importante es que entendamos, ¿ok? Nos están diciendo que hay demanda, que hay inflación por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, por la oferta monetaria y la especulativa, que previo a que puedan darse los fenómenos ya está subiendo el precio. ¿Qué pasa en la realidad? Entonces, si nosotros tenemos claras las causas que están explicando un fenómeno, lógicamente ya tenés las alternativas de solución que se debe adoptar, y por eso lo traje a colación. ¿Quién tendría que adoptarlo? ¿El mercado o la economía pública? Pregunto.
pregunto nuevamente, si ya sabemos que las causas de la inflación vienen por el lado de la oferta, y que está siendo provocada por un fenómeno extraeconómico, por el tema de Ucrania-Rusia, el efecto que tiene la falta de exportaciones de Ucrania y Rusia, los mayores productores de cereales, en el tema del efecto que eso tiene en el tema de los precios de los commodities, el tema del abastecimiento del petróleo y los derivados del petróleo, el tema del gas que proveen ellos a Europa y el efecto que está teniendo en el precio de esos productos y, lógicamente, los derivados de esos productos originales. De tal manera, más el problema en las cadenas de abastecimiento del comercio internacional, que encareció el flete de las importaciones y las exportaciones, lógicamente se refleja entonces en un problema de oferta. Tú que ya conoces esto, gráficamente podrías explicarlo, y hoy voy a tratar de apoyarles, si recuerden eso, ¿sí? El tema del famoso equilibrio del mercado de bienes y del equilibrio en el mercado de capitales. Por eso les pregunté de la teoría keynesiana. ¿Ok? En tal sentido, este problema de oferta nos indica que la economía guatemalteca está frente a una inflación importada. ¿Ok? El efecto de esta inflación importada en la oferta del mercado de bienes y servicios de Guatemala hizo que lógicamente hubiese un movimiento viendo de frente hacia la izquierda de la oferta. ¿En qué sentido? Si tú quieres adquirir, por ejemplo, un vehículo del año ahora, pues tienes que reservarlo porque te viene hasta el año entrante. Y mira cómo están los precios de los vehículos, a pesar de que la demanda, ojo, se mantiene constante. Entonces, lógicamente, si vos te pones en el punto de equilibrio, que es la intersección, y eso tú ya lo sabes, de oferta y demanda, donde vas a tener el precio de equilibrio, en el momento en que se afecta por la cadena de distribución, por el incremento de precios de los commodities, ¿sí? La estructura de costos de la actividad económica del país. Toda la producción agrícola que hace uso de derivados del petróleo, fungicidas, pesticidas, fertilizantes, más el efecto en el transporte de esos productos, lógicamente su estructura de costos se va a incrementar. Gráficamente podríamos
explicarla que la oferta de la economía nuestra está teniendo problemas para poder atender la demanda, ¿ok? Independientemente que hay que considerar que esos productos son objeto de un ciclo de su producción. La siembra, la cosecha, que también tiene efectos en el precio. Entonces, si nosotros estamos ya claros que es una inflación importada y esto explica un crecimiento en el precio de equilibrio a P sub 1, se va a producir menos cantidad, lógicamente, para atender el nivel de demanda que se ha mantenido constante o permanente, que no ha tenido ningún movimiento. ¿Ok? Acá ya tenés la cantidad, la cantidad en equilibrio y la cantidad 1. Pregunto ahora, ¿dejamos que el mercado autorregule? Que ya lo está ¿No es haciendo por el necesaria lado de una los precios, intervención? o, de acuerdo a sus artículos que leyeron, ¿quién tiene que entrar a batear? Pregunto, ¿el mercado o la economía pública? La economía pública. Ok. Ahí es donde quiero hacer énfasis en lo que hablamos el otro día, la institucionalidad. Pues, ¿cómo es posible que vengas ahora a enfrentar un problema de este tipo tomando medidas en el mercado del dinero? El problema no es de M1 o M2, que me imagino que ya saben qué es M1, M2, M3, ahora hay M4, ¿ok? La famosa oferta monetaria. Si la causa no es de orden monetario, ¿qué efecto va a tener esa medida? Ya con el efecto que tiene los precios, lógicamente ya orientó la demanda de algunos productos, me explico, la demanda de algunos productos ya por la decisión racional del ingreso real, o sea, de los que dependemos de un ingreso, ya tuvimos que sacrificar algunos productos para poder hacerle frente al incremento de precios en los productos esenciales, que significa que a nivel micro ya podríamos ver modificaciones en la demanda de algunos productos, que lógicamente, dependiendo de lo esencial o no esencial que sea en tu canasta de productos, ¿sí? Tú como economista, si vas a un supermercado o vas al mercado, te vas a dar cuenta que productos, a pesar de que hay efecto en su estructura de costos, los precios no están subiendo y ellos aún lo están bajando, precisamente por el cambio racional a nivel micro de las familias, ¿sí? Dejando de consumir productos no esenciales para poder cubrir el incremento de precio de los productos esenciales. ¿Ok? Entonces, ¿qué efecto va a tener medida de orden monetario y que suban la tasa líder, que no tiene ningún efecto? Pero bueno, ¿por qué razón? Porque vos sabés que estudiaste el mercado de dinero,
que la decisión de subir las tasas de interés es precisamente para contener el consumo. Solo te pregunto, ¿qué tasa de interés se paga actualmente por consumir con dinero plástico? Con el M4, ¿ok? Con las tarjetas de crédito. Estás hablando de tasas del 60%, del 50%, el 3% mensual, por 12.36, más las moras y todo lo que te cobran como que es bola de nieve. Pues bueno, estás ante una realidad en donde el financiamiento del consumo se da a través de las tarjetas de crédito con una tasa altísima, no precisamente porque la tasa líder haya bajado, haya subido, ¿sí? Y aunque suba, no va a llegar a los niveles que tienen las tasas para el consumo. Si no te habías dado cuenta y haces uso de la tarjeta no como medio de pago, sino como un financiamiento extra a tus niveles de ingreso y te quedas pagando el mínimo, pues hombre, estás financiándote tu consumo con tasas de intereses altísimas. ¿Qué es lo que sucede en la economía actual? Y no solo aquí, ¿ok? Por lo tanto, la explicación monetaria que sí se da en las economías que toman decisiones con información real, no como las nuestras, que ahí leíste que la expectativa es en una reunión con empresarios para que te digan subjetivamente cómo ven y si van a invertir, si no van a invertir. Ojo, no tenés información real para tomar decisiones. En las economías desarrolladas, por supuesto, que lo toman sobre información, que es otro tema muy importante en nuestro país, son con información actualizada para tomar ese nivel de decisiones. Entonces, si esto no va a tener ningún efecto, ¿sí?, la decisión de política monetaria, lógicamente, porque no es causa monetaria, no es problema de demanda, es inflación importada por todo lo que ya dijimos, que hace falta verificar. O sea, que el país no tiene institucionalidad para poder evaluar si lo que está pasando acá es el reflejo que debe de darse en el precio. Me explico ahora. A ver, tratemos de hacer la estructura de costos de la producción de pan. ¿Ok? Vamos, en el pan se necesita harina, que esta es importada. ¿Ok? Manteca. Esta es materia prima nacional, ¿ok? Con una N lo voy a poner para que tengan la comprensión del caso. Agua, sal, huevos, todo nacional. De esta estructura de costos, ¿cuántos panes? Sí, ¿cuánto pan francés
producen en un quintal de harina. ¿Eh? Teniendo el dato del número de pan francés que se producen en un quintal de harina, lógicamente, ¿cuál ha sido el incremento del precio del quintal de harina? Para saber el impacto que tiene en esa estructura de costos, asumamos, para fines de explicación, ¿sí?, que hay un incremento del orden del 10% de incremento de la harina. El coste de producción de un pan francés vamos a asumir que previo al tema del incremento de ese 10%, te vendían precio de tienda 4 franceses por un quetzal. Su coste, asumamos que en lugar de estar en 25 centavos por cada francés, pues el coste asumamos que es de 20 centavos. Significa que este pan, en un porcentaje de lo que lleva el producto, entre huevos, sal, harina, etcétera, manteca, etcétera, etcétera, ¿sí?, en ese costo de producción de 20 centavos, pues el de la harina en un pan es de 2 centavos. ¿Ok? Significa que el haber subido 10%, el quintal de harina, si en un francés, en su estructura de costos, la harina que usamos es de 2 centavos y distribuimos equitativamente ese 10% del quintal de harina que asumamos que te produce pues un quintal de pan francés, que son tantos, pero bueno, aplicarle al costo el 10%. 10% de 2. ¿0 qué? ¿Tienen calculadora ahí? Por favor, siempre tengan a la mano su calculadora, porque siempre vamos a ver números acá. ¿Punto 20? Punto 20, va. Significa que el incremento en el precio es de punto 20. El costo sería entonces de 20.20. Pero si en el mercado te costaba 25 el pan y a este le aplicaste, no al costo, ojo, le aplicaste el 10%, ¿sí?, resulta que el impacto en el precio va a ser de 25, de 2.5 más 25, el precio sería 27.50 centavos, ¿ok? Mira la gran diferencia. Estoy explicando esto porque esto es lo que se llama especulación, la inflación especulativa. Y si no tenés institucionalidad, que sí existe, y aquí viene el tema del conocimiento jurídico, la ley del organismo ejecutivo, revisar las funciones del Ministerio de Economía, revisar el reglamento interior del Ministerio de Economía y la ley de la DIACO.
resulta que sí hay. Pero como no se cumple la ley, ni tampoco la ley, ahí sí no le da a la DIACO la fuerza coercitiva, mucho menos para que te den información real del costo de producción. Estas instituciones, para evitar la inflación especulativa, tendrían y deben de tener una sección especializada para estimar los costos estándares de la producción, al menos de los productos esenciales, para proteger el ingreso real del consumidor. ¿Ok? Ese ingreso real, lógicamente, se ve contraído. Y aquí viene el tema. Se contrae el ingreso real. Si carezco de esto y estoy adoptando medidas de carácter monetario, ¿qué efecto va a tener en esto? Por supuesto que va a tener un efecto que es contractivo, porque si sube la tasa líder, que aquí viene el tema, te vas a la estructura de costos de los servicios financieros. Y entonces ese incremento de la tasa es justificativa para que haya un incremento y suba la tasa de interés del crédito. Repito, ya no para el consumo, sino para los pequeños, medianos productores. Y entonces acá tenés el efecto de la inflación importada real. Y si los panificadores un dinero ajeno y ya van a encontrar un incremento en los costos del financiamiento, lógicamente hay un efecto en el costo de producción, porque tienen que cubrir el pago, pues, de los intereses de ese crédito. Y resulta entonces que una medida de estas en lugar de solucionar el problema, repito, como no es su causa, ¿sí?, va a agravar el problema. Por eso te están hablando de estanflación, ¿ok? Menor crecimiento con crecimiento en precios. Pero esto que tenés y conoces en microeconomía, la demanda, la oferta, la elasticidad de la demanda, etcétera, etcétera, que viste en microeconomía, y en el caso de economía agrícola, la estructura, el punto de equilibrio, me imagino que viste el punto de equilibrio, ¿sí?, entre los costos totales, el ingreso total, el costo marginal, el ingreso marginal, el costo medio marginal, bueno, etcétera, ¿ok? Ya tener los conocimientos para poder comprender, ¿sí?, y lo que se necesita, y existió en un tiempo, ¿ya?, y me gusta sustentarlo. Uno de los que fue eterno presidente del Banco Central, Chalo Sosa, que fue ministro de Economía a finales de los 80, a principios de los 80 con los militares, que existían los precios tope y había obligación del sector privado, cuando iba a incrementar el precio, de justificar ante la institución, a través de la estructura de costos, el incremento que debía de darse en el precio de ese producto. Se rompió con esa institucionalidad.
no significa que yo esté de acuerdo con los precios tope. Pero aunque no exista precio tope, debe existir una relación que hablamos de integración o complementariedad entre la economía pública y el mercado y la economía privada, mediante el conocimiento, ¿sí?, de las estructuras de costos para ver el comportamiento de los mercados. Recordad que cada producto es un mercado, ¿ya? Y cada mercado de cada producto tiene su nicho de mercado, dependiendo de gustos y preferencias de los consumidores. Resulta entonces que la intervención del gobierno por este lado, en lugar de corregir, va a afectar. Cuando se acepta, y es el único país de Guatemala que dice que la inflación solo es de orden monetario, porque le dieron al Banco Central la obligación de controlar los precios. ¿Sí? Significa que por este lado no hay inflación, no se genera inflación. Solo se genera por el lado de la oferta monetaria. Por eso el Banco Central, otra vez, don Chalo Sosa y otros que puedo ir mencionando en el camino, ex presidentes de Banca Central, en aquel momento promovieron la famosa modernización financiera, modificaron la ley del Banco Central y lo convirtieron simple y llanamente ahora en un contralor de precios. ¿Y qué dicen las autoridades del Banco Central? Nosotros tenemos controlada la oferta monetaria. El problema de la inflación no es por este lado, es por este lado. El mismo banco lo reconoce, ¿ya? Pero en ningún artículo te dicen que no se debe de adoptar este tipo de medidas porque en lugar de corregir el problema lo va a agudizar. Y que por lo tanto lo que exigen es que las instituciones correspondientes puedan entrar y controlar esto. En algunos mercados, productos, como por ejemplo el pan, puede generarse la información. Vas a Intecap, producís un quintal de francés, les das todos los insumos, les pedís favor que te produzcan, cuántos panes salen, cuánto se incrementó la harina, cuál es el costo y cuál debería de ser el precio. ¿Ok? Como algunos países no tienen precio tope, pero tienen precios de referencia. Y entonces, lógicamente, aquel que quiera salirse de ese precio de referencia, que puede ser un rango, porque está especulando, se controla la especulación. ¿Ok? Y estoy hablando de economía pública. Por supuesto, no es de finanzas públicas, sino que es de la economía pública, que al final es el que tiene que reorientar los fenómenos que se dan en el sistema económico, pero lo traje a colación para que comprendieras el tema de la institucionalidad y por qué el mercado debe tener una institucionalidad fuerte, tanto el mercado de bienes como el mercado del dinero. Pues esto ya lo saben ustedes, o al menos deberían de saberlo. Porque si no tenés profesores que te expliquen las cosas como son, tenés la oportunidad en la calificación de ese profesor. A mí me sirve que me digan los estudiantes dónde yo lo estoy fallando, porque eso me va a permitir mejorar. ¿Ya? Por supuesto que uno no va a saber absolutamente el 100% de todo. Máxime cuando tenés que aplicarlo. Pero vos tenés, en el caso de la academia, la sartén por el mango, en esa bendita evaluación de tus profesores. Y tenés la sartén por el mango cuando elegís a tus autoridades, ¿ok?
que tristemente se replica lo que vemos a nivel nacional, y ese ha sido, no de ahora, sino de siempre, el mantener cierto nivel, ya no mejorar el nivel académico, mantener cierto nivel académico. Porque mejorar el nivel académico tendríamos que convertirnos estudiantes de tiempo completo y profesores de tiempo completo, que no es el caso de la educación superior para algunas profesiones de la única universidad pública. Hay carreras que lógicamente sí deben de ser de tiempo completo, y como consecuencia la profundización en el nivel académico va a ser mucho mayor, pero en la medida que, y los únicos, repito, que tienen el poder son ustedes los estudiantes, para poder detener esta caída del nivel académico, al menos en los aspectos que ya puedes empezar a ver cuando te pido que integres todo lo que conoces ahora y cómo lo conociste, cómo lo estudiaste, también lógicamente, y una responsabilidad de tu parte, porque voluntariamente estás recibiendo y llevando esta carrera, en lugar de estar en el mar a pierna suelta, disfrutando de la vida. Tu costo-oportunidad, si adoptaste la decisión de, pues lógicamente, si yo estoy estudiando, también tengo que poner mi parte. Y una de las cosas que yo pido es que pregunten, por Dios santo, porque aunque sea eso, que pongas de tu parte, mire, no comprendo eso, volvamos a ver, perfecto, volvamos a verlo. ¿Ya? Cuando yo les pregunté algunas cosillas de macro, era precisamente para ver si traían algunos temas que les permitiera comprender el fenómeno tal cual es. ¿Ya llevaste metodología de la investigación? Sí, el semestre pasado. Al menos vieron el método lógico como antecedentes de todo lo que debe llevarse en el tema de una investigación. Fue el que te hice acá, que podés verlo o que también lo ves, y yo te invito, no es obligación, a que entres a San Google y veas, no en este momento, que no se te olvide el árbol del problema que se convierte en árbol de solución, que es el método lógico. Acá te dice el árbol del problema. ¿Cuál es la causa número 1? ¿Cuál es la causa número 2? Aquí ya puedo decirte yo que la causa número 1, perfecto, es inflación importada, pero la causa número 2 puede ser la inflación especulativa, porque no están incrementando al precio lo que se incrementó su costo de producción, sino que simplemente tomaron el precio, le aplicaron el incremento del efecto de la inflación importada en sus materias primas, ¿ya? Y te están dando un precio cuando debería de ser 20 centavos. 25.20, no 27.50. Entonces, mira que hay mayor crecimiento por el lado de la especulación que por el lado del costo real, del coste real. ¿Ok? Y acá no estoy especulando. Acá tenés que manejar la estructura de costos y ver el impacto en el insumo que te lo está causando, que debe de reflejarse en el precio. Pero si hay un impacto mayor al efecto real que debe tener este insumo, eso ya se llama especulación por el lado de lo que el compañero nos leyó de la inflación especulativa. Hay otro tipo que no se discute y que tiene su sustento, que es la inflación psicológica. Me explico.
A ver, ¿qué haces vos si tu ingreso se deriva porque estás en la economía informal y solo vendes naranjas? Tenés tu venta de naranjas, pero te subió el pan, te subió la luz, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la luz? ¿Qué tiene que ver el pan con el precio de la naranja? Pues yo voy a vender más caro el precio de la naranja porque ya pago más de flete de la terminal para el mercado donde yo estoy, o en la carreta que voy distribuyendo mi naranja. ¿Me explico? Pero que ya haya subido la luz no tiene absolutamente en la estructura de costos. Pero es tu único ingreso. Y entonces decís mentalmente vos, bueno, psicológicamente, bueno, ¿y qué hago? No me queda de otra que subirle al precio de la naranja para poder cubrirme estos otros costos que no tienen nada que ver con el precio de la naranja. ¿Ok? Cualquiera puede preguntar, bueno, sería más especulativa. Pues en la teoría que estudiamos nosotros se dice que el aspecto psicológico en el tema de los precios, ¿ya? Porque mentalmente dices, bueno, ¿qué hago? Mantengo el precio, pero si a mí me está subiendo esto y me está subiendo lo otro, ¿y de dónde lo saco si yo solo vendo naranjas? ¿Ok? Y eso queda como referencia. Y espero que esto permita y más sea una invitación para que ustedes puedan mantenerse leyendo y trayendo a su mente, al subconsciente, aquello que hayan dejado. Porque si venís estudiando para ganar el examen, perdóname, vas a tener problemas para ser un buen profesional. Te lo digo desde ahora con toda la claridad del caso, porque ya llego de profesional más de 45 años, entonces lo he visto en la calle, lo he vivido en la calle, podés ver cuántos economistas y mira los que te pueden dar opinión o los que dan opinión, ok, por eso te dije contento, y ese lo tenés con todos los conocimientos que has adquirido hasta la fecha. Bien, aquí me quedaría yo con este tema que vimos como preámbulo por la bendita institucionalidad que debe haber la institucionalidad necesaria para corregir las debilidades intrínsecas o desventajas intrínsecas del mercado, que tiene que ver con el principio del libre mercado, ¿ya? Y no es contrario al liberalismo económico. El mismo Adam Smith, revisar la riqueza de las naciones, explicaba, él en sus términos, yo lo voy a hacer en términos familiares, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando dos empresarios van a oír misa juntos, porque están especulando contra el libre mercado. Palabras, ¿sí? O el sentido de lo que Adam Smith planteó en la riqueza de las naciones, porque era lógico que si él encontró el funcionamiento autorregulatorio del mercado y la competencia perfecta, cualquier agrupamiento de empresas es contrario a ese principio. Pero se lo dejo a ustedes para que, si no lo vieron en la doctrina, puedan revisarlo, porque es importante para poder tener un juicio de valor y no caer en la especulación. Ojo, en la especulación, este es de izquierda, este es de derecha. Señores, aquí no hay, aquí vivimos en sistema capitalista, con un mercado mercantilista, ¿ya?
y con una institucionalidad totalmente debilitada, que es el efecto que estás viendo en la democracia por ese mercantilismo que se trasladó del mercado a las instituciones. Tanto del mercado regulado como del mercado ilícito. Y sabes que te hablo con mercado ilícito, ¿ok? Bien. Ahora sí pasamos a nuestro tema, ya directamente sobre las benditas finanzas públicas, que también se le llama Hacienda Pública o Ciencias Fiscales. El edificio que tienen enfrente, me imagino que todos lo conocen, es el edificio de finanzas de la República de Guatemala, finanzas públicas. Es el responsable, de acuerdo a la ley, de la hacienda pública. Y acá pareciera ser que son términos que conocemos, pero si te pregunto a vos, ¿qué entendés por hacienda? ¿Qué podrías decirme? ¿Qué viene a tu mente cuando te digo hacienda? Un ente fiscalizador del Estado. Esa sería la Contraloría General de Cuentas. Licenciado, tal vez un ente que recauda los impuestos y Tal demás. vez, ok, muchas gracias. No, tal vez, seguro mi pregunta, por lo que ustedes están viendo acá, ¿ya? Yo solo estoy preguntando Hacienda. Pregunto a los que trabajan, ¿cuál es tu Hacienda? Adelante, Mar. Son los bienes y riquezas que poseemos. Ah, ¿ves que sí sabes? Y este es un término feudal, la hacienda feudal, el hacendado, términos que se usan en la economía rural. Entonces, lógicamente, y aquí sí viene lo que los compañeros dijeron, porque la recaudación, pues esa es una de quién es el responsable de esa hacienda. Entonces, todo el patrimonio que hay, toda la riqueza que se genera, bueno, esta es pública. Hacienda pública. Es de todos. Los 100,000 millones de quetzales que se pagan, que logran recaudar las finanzas públicas a través de la SAT, son de todo el pueblo. Es la hacienda del país, la hacienda de todos. Por eso es que hay un Contralor General de ingresos y gastos. Y todo esto tiene de fondo el ordenamiento jurídico que te dije que era un elemento del Estado moderno en que vivimos. Y que vamos a entrar ahora en ese pasaje de ayer para poder entender el hoy. Y no me queda más que llevarlos a la economía primitiva, que ustedes ya lo vieron allá en el área común. Las formaciones económico-sociales, creo que el curso todavía se llama, no es ciencia política ni economía política, sino Socioeconomía general. es socioeconomía general. Te agradezco, ¿ok? Como ves, sí te sirve el conocimiento del área común, porque aquí vas a ir comprendiendo, ¿ya?, que se daba en esa comunidad primitiva. Y aquí, por favor, quisiera voluntariamente que me apoyen leyéndome lo que está en la diapositiva, por favor.
¿Se lo leo yo? Gracias, muy amable. Dice antecedentes, comunidad primitiva. Bajo el régimen de comunidad primitiva, el modo de vida está determinado por un bajo nivel de fuerzas productivas. Los modos de producción que existían eran primitivos y solo se podía asegurar la existencia del hombre viviendo junto y en forma colectiva. Gracias. A ver, aquí hay tres aspectos bien importantes. El modo de producción es la forma como producían. Cada vez que se habla de modo de producción, te dicen, vos sos marxista. No, es la forma como se produce. Las modalidades de producción. Lógicamente, en esa época, los instrumentos o los medios de trabajo, pues por supuesto que no estaban desarrollados. Por lo tanto, las formas de producir son eminentemente originales, primitivas, y se vio la necesidad de la coexistencia de la parte social, o en otras palabras, de que el hombre, como los países, no pueden vivir en autarquía. Siempre tienen que tener relación, por eso está la economía internacional. ¿Ya? Sigamos. ¿Quién me estaba ayudando, por favor? Chile. La actividad económica consiste en el esfuerzo que realiza el hombre para procurarse bienes con que satisfacer sus necesidades. Conforme se desarrolla dicha actividad, generó un excedente de bienes y con ello se inicia con el trueque hasta la formación de un banco, aspecto que es objeto del estudio de la economía política. Sigamos. El hombre en el curso de la historia, siguiendo su tendencia social, ha ido formando grupos de convivencia humana, más amplio e integradores para mayores vínculos de relaciones sociales, desde la familia, tribus, clanes, hasta la forma más acabada de convivencia social que es el Estado. Estos aspectos son eminentemente para comprender el sistema económico actual. Y entonces, desde la existencia en que cazaron mucho, recolectaron mucho y hubo un excedente económico. Ese excedente económico necesitó de cualquiera de estas personas, de esas tribus o comunidades originarias, ¿sí? Debía de dedicarse a administrar ese excedente. Y lógicamente, la existencia de varias comunidades en varios puntos geográficos, porque no se puede vivir en autarquía, surge el trueque, producto por producto. Esto lógicamente es la piedra inicial para aquellas personas que ya no iban a ir a cazar, que ya no iban a ir a recolectar, sino que ya empezaban a cumplir una función no precisamente relacionada con la economía, con la producción, sino de cuidar y administrar ese excedente y poderlo intercambiar para efectos de la sobrevivencia social de estas comunidades. De tal manera que se pasó de estos estadios hasta la forma que, máxime ustedes, jóvenes que deben andar entre los 20 y 22 años, me imagino, o 23, ya conocen. Y posiblemente ahora se están recordando que esto lo estudiaron, ¿ya? Y que dijeron, ¿y esto para qué me va a servir? Pues mira, ¿para qué nos está sirviendo ahora? ¿Ok? Entonces son los elementos importantes que tomamos
fundamentalmente de ese excedente que también en estas personas hizo desarrollar su pensamiento y es la primera piedra para la bendita administración, ¿ya? Y no la administración micro, la administración de todo un grupo, ¿ok? Por eso se llama comunidad primitiva. Ese desarrollo de pensamiento administrativo llevó a que esas personas, tristemente, dijeron qué bonito es administrar esto. Y si me traen más y producen más, ahora vas entendiendo por qué se dio el paso de esta comunidad primitiva a la formación económica social esclavista o al modo de producción esclavista, porque si estos iban a traer el producto y había más producto y 2, 3 personas me lo iban a administrar y cuidar, ya se generó la primera piedra de la administración y si querés de un poder entre los que administraban, que era 1, 2 o 3, y el resto de la población. Para que vayas entendiendo y que comprendamos las funciones que se le fue asignando a esta forma más acabada que nosotros conocemos ahora como Estado, que después de la comunidad primitiva, esa función la hizo el esclavista, luego el señor feudal, lógicamente mediante sistemas monárquicos, autoritarios, etcétera, etcétera, que ya lo vieron en ese preámbulo anterior. Por favor, continuamos. Historia del Estado moderno. La Edad Media se extendió desde el año 476, cuando ocurrió la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente. A partir de esta fecha da comienzo una nueva etapa histórica, conocida como la Era Moderna. En Europa medieval, el poder político estaba fragmentado entre numerosos señores feudales, que gobernaban pequeños territorios de manera independiente, respondiendo a sus intereses particulares. Ok, lógicamente saben ustedes que previo al feudalismo estuvo el esclavismo, pero para fines del Estado moderno se fundamenta a partir de el sistema feudal. Sigamos, por favor. Acá, la estructura que nos explicaron en aquel momento en ese vídeo, pero que la tienes acá. Los estamentos privilegiados y el estamento no privilegiado. ¿Por qué es importante este elemento? Porque por favor ya revisa los indicadores de desarrollo humano que están en ese reportaje de prensa escrita, ¿sí? Y trae a tu mente la estructura socioeconómica de la actualidad en este país y en los países que vivimos en el sistema capitalista. Si esta estructura ha variado o no ha variado. ¿Ok? Los países con mayor éxito, lo que ampliaron mediante la administración y la institucionalidad que generaron fue el estamento no privilegiado a un nivel mayor. Que no es el caso, pero solo lo traigo para hacer darles un ejemplo, hacer una pequeña comparación. Por ejemplo, la clase media de la sociedad costarricense es mucho más amplia que la clase media guatemalteca.
Si nos comparamos con otros países, si tenés países con indicadores de pobreza del 17%, significa que han ampliado su capa media. Y esos indicadores que te mandé, que no los querían reconocer, ya que te llevan el tema a un 70%, estamento privilegiado, en lugar de, no privilegiado, perdón, en lugar de reducirse, se ha incrementado. Lo que antes fue, ahora pasó a ser parte de acá. Por lo tanto, los indicadores de desarrollo humano van a ser mucho menores que el resto de países. Entonces, ¿cómo ves? Con una estructura, poniéndole datos a mi país, comparándome con un país centroamericano o de América Latina, voy a tener indicadores como el que vimos ahí en ese reportaje sobre la media de América Latina. ¿Ok? Que no viene de ahorita. Por eso era importante comprender ayer para entender el hoy. Por favor. Monarquía absoluta y origen del Estado moderno. El Estado soy yo. La conocida sentencia de Luis XIV de Francia resume en pocas palabras la esencia del absolutismo, un régimen político en el que una persona, el soberano, ejerce el poder con carácter absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra naturaleza. Ok. Entonces es bien importante esto, cuando ya vimos en el vídeo la monarquía absoluta, que es donde se tienen los orígenes y te manifestaron, ahí se plasmó el Estado moderno que nosotros conocemos. Podía tener ministros, secretarios, parlamento, pero el Estado soy yo. ¿Por qué es importante comprender esto? ¿Será efectiva la democracia o es democracia real la que vivimos nosotros los guatemaltecos? ¿Habrá alguien atrás de esa institucionalidad que dice el Estado soy yo? Que no fue tan transparente como en este tiempo, ¿me explico? Pero todos los aspectos, si es que te gusta la lectura, o incluso de escuchar noticias, ¿sí? Y podés ver cómo se modifican las leyes, cómo es posible que después de 15 años, a ver, 2009 para acá, 12 años, de que se presentó una ley de desarrollo rural para este país y una ley de competencia, incluso la bendita ley de competencia con dictamen de los expertos de Estado del mercado norteamericano. ¿Cómo es posible que esas leyes no logren ser aprobadas? Pero las leyes que permitieron trasladar la producción de algunos servicios como la energía eléctrica, las telecomunicaciones, del Estado al mercado, lógicamente tuvieron más viabilidad. Las leyes que en los últimos años se han emitido, incluso para retorcer delitos penales, ok, entonces, ojo, para que vayas viendo cómo la debilidad institucional te lleva a menos democracia. Digamos,
Los gobernadores eran súbditos que no gozaban de ningún derecho. El rey era asesorado por algunas instituciones. Consejo de Estado, dividido secciones. Secretarios de Estado, ministros, parlamentos. El rey debía consultarles para ciertos asuntos como los relacionados con la aprobación de nuevos impuestos. Parlamento, institución nacida de la Edad Media integrada por representantes de los tres estamentos, nobleza, clero y patriciado urbano. Aprobaban nuevos impuestos. ¿Ok? Como ven, una monarquía absoluta. El Estado soy yo, acá yo limpio, tomo legitimidad, y aquí están las bases de la existencia del poder ejecutivo, del poder legislativo, el parlamento, y lógicamente los gobernadores, que eran súbditos, que eran los que tenían al señor pretor para poder ir resolviendo los conflictos que se generaban en ese tipo de sociedad. ¿Ok? Es importante destacar que en esta forma de organización del régimen político, el absolutismo, nacen los tres poderes que hoy conforman el Estado con carácter de asesores y en el caso del Parlamento aprobaban los impuestos. Ok. ¿Qué lección nos deja esto para el curso de finanzas? Aparte de que todo es importante en cuanto a estructura y conocimiento, el tema de los impuestos. Que toda organización social, a partir del Estado moderno que nosotros conocemos ahora, para poder atender a la convivencia de esa sociedad, necesita de impuestos, lo cual no significa que el impuesto surge acá. El impuesto es bíblico y lo vamos a ver. O sea, el tema del tributo nace con el hombre o con el modo de producción, incluso comunitario, pero imagínate al modo de producción capitalista y de ahí para adelante, pero vamos a chequear un poco en el tema de la historia. Por favor, sigamos. ¿Sí logras ver las letras? No, Lick. Ok, entonces, gracias, yo voy a trasladarles. Acá, que era importante que tuvieran ustedes esta información y por favor, creo que ya le pregunto, clic de Kimberly. Kimberly. ¿Qué manda Lick? ¿Ya les subió estas diapositivas? Sí, desde el lunes Lick. Ok. ¿Ya tienen las diapositivas? Por favor, no es obligación. Por favor, impriman. Impriman. Si quieren ahorrar 2 o 3 en cada hojita para anotar las observaciones de la explicación que vamos dando acá. Y en este caso, este gráfico o este marco conceptual nos permite revisar las formas de dirigir los estados o las formas del gobierno, pueblo y territorio. ¿Qué tipo de relaciones se dan entre gobierno, pueblo y territorio? Lógicamente, lo primero que tenemos son los sistemas políticos, que se refiere a los tipos y formas de los gobiernos. ¿Se recuerdan que les mencioné yo que paralelamente al liberalismo económico surge todo el pensamiento del liberalismo político? ¿Ya? Y este sistema político
se representó en monarquías, aristocracias, formas de sistemas políticos, parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo, monarquía parlamentaria. Todas estas formas, parlamentarismos y el desarrollo histórico que se da con las monarquías y la aristocracia, por ejemplo, en Grecia, se originó el sufragio limitado en asamblea. En Roma, el equilibrio de poderes para un modelo republicano. En la Edad Media, esta es en la Edad Antigua, Grecia, Roma, ¿ok? En la Edad Media, o en el medievo que le llaman, en el feudalismo, la monarquía absoluta y algunas democracias urbanas. En Inglaterra, lógicamente, Inglaterra es el nacimiento o el germen de la monarquía parlamentaria. Y en la moderna, a partir de la Revolución Francesa, como les comentaba el otro día, y la Constitución norteamericana, ya surgen los temas de la soberanía nacional, la división de poderes, el sufragio universal. Todo este proceso histórico, con el desarrollo histórico de los sistemas políticos, repito, de anarquía, aristocracia, parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo, le dio vida y surgió, diríamos, la forma más acabada, que es la democracia, en donde se le da intervención del pueblo en la dirección o en el gobierno de esa sociedad. Claro, hay diferentes tipos de democracia. Lógicamente, empezamos con una democracia clásica, democracia directa representativa, democracia constitucional, democracia participativa. En este país, hacemos uso del derecho del sufragio a través de el voto. Para trasladar y elegir a los que nos van a representar en la toma de decisiones en esta sociedad, que son los tres poderes. En el momento de la bendita Constitución norteamericana, surgen o hay democracia defensora, democracia desarrolladora, democracia competitiva de partidos. Este desarrollo histórico nos llevó a la edad contemporánea, a la democracia liberal, popular, social, al constitucionalismo y al nuevo constitucionalismo, que es para el caso latinoamericano. ¿Por qué razón? Porque en un gobierno que representa o que interviene el pueblo a través de lo que ya indicamos, ¿sí? Debe tomar sus decisiones dentro del marco constitucional, porque ahí es donde se organiza económica, política y socialmente un país. Y aquí empiezo yo con lo que les decía, que no podemos verlo aislado. Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El Estado se organiza
para la protección de la persona y del pueblo, y su fin supremo es el bien común. Por lo tanto, en los gobiernos con instituciones fuertes, y cuando hablamos de instituciones, la institucionalidad democrática también fuerte en el tema de el sistema político, lógicamente se va a contener o se le va a dar contenido a lo que constituyó el Estado. Esa es la Constitución Política de la República. Al origen de la organización del Estado está en la Constitución, la ley suprema de los países, el principio de soberanía popular, que en otras palabras, la soberanía radica en el pueblo. La participación ciudadana y liderazgo, a través de el desarrollo de esos principios constitucionales, en este caso, la ley de los consejos de desarrollo departamental, regional, rural, ¿ok? Dignidad humana, justificación social, del artículo 1 al artículo 139 de la Constitución, que en derecho se llama parte dogmática de la Constitución, están establecidos todos los derechos humanos o todos los derechos inherentes a la persona humana, individuales y colectivos. Por eso la justicia social. Si leen la Constitución, el principio en que se sustenta el régimen económico, o el mercado, en otras palabras, la justicia social. Igualdad, equidad, tolerancia, respeto a las minorías, pluralismo. Esto no es inventado, es producto del devenir histórico que se plasmó en una bendita Constitución, repito, que es la que crea el Estado, la que le da vida a la organización social donde vives tú y vivo yo. Y lógicamente, ahora viene el tema, traído desde la comunidad primitiva. Cuando sacaron a aquellos 3 o 4 personas, particularmente los ancianos, para administrar el excedente, cuando lógicamente tuvieron que complementarlos con gente más joven para efectos del intercambio, etcétera, 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 ¿ok? El Estado moderno actual es que si aquellas personas que sacamos, 3 del grupo de ustedes, uno va a hacer las leyes, otro va a administrar la justicia y otro va a ejecutar las leyes. Y entendamos bien esto. Esas 3 personas le estamos impidiendo que puedan realizar una actividad privada. Están realizando una actividad de carácter colectivo, comunitario, por eso me fui a la comunidad primitiva. Hoy es social, o sea, de la organización de la sociedad. Lo está sacando de ahí, o sea, todo este desarrollo histórico te explica entonces, ahora sí, la necesidad de que el resto que sí tiene el privilegio de realizar una actividad privada, o el resto de la población, tenga que contribuir con algo para que ese ente representado por personas que se les vedó dedicarse a actividades particulares, ¿ok?, pudieran desarrollar la actividad pública, la actividad colectiva, la economía pública. De tal manera que
Se requería, por lo tanto, que esas personas se dedicaran a eso y, lógicamente, vivieran de eso, la famosa carrera civil. Que existe en las sociedades con institucionalidad fuerte. Pueden llegar los que se eligen a cada 4 años, pero esa carrera civil, ese personal especializado, es el que sigue dirigiendo la orquesta. ¿Me explico? Otra debilidad grande acá, que desde hace años y años y años y años se viene hablando de la reforma de la Ley de Servicio Civil, el famoso servicio civil, que lógicamente no va a salir porque entonces se le veda a los que llegan cada periodo a hacer los desmanes que hacen con el tema de la carrera civil y tengamos la debilidad institucional que tenemos ahora, ¿ok? Bien. Como ven, estos marcos conceptuales nos permiten traer una idea fundamental y comprender entonces, ¿sí?, por qué la existencia de esas 3 personas que le llamamos organismos o poderes, ¿sí?, legislativo, judicial y ejecutivo.